Breve historia de la ética de Victoria Camps. La ética medieval. Temor de Dios. El cristianismo es una religión y uno puede preguntarse hasta qué punto cabe equiparar la moral cristiana al resto de filosofías que reflexionan sobre la moral en general, tengan esta o no un origen religioso. Más aún cuando el cristianismo no es solo el movimiento religioso que nació en el Imperio Romano y tiñó de arriba abajo el pensamiento filosófico, sino una tradición histórica que aún pervive y ha marcado el sentido de la civilización occidental. A diferencia de otras religiones de menor alcance, la tradición judeo-cristiana tiene un largo recorrido que va mucho más allá del núcleo geográfico originario en el que aparece. No es una filosofía, es una fe en el relato insólito y contradictorio de un Dios que se hace hombre en un momento histórico preciso y arrastra con su predicación provocativa a un grupo de hombres y mujeres que se encargan de transmitir su mensaje después de su muerte. La historia de Jesús de Nazaret es una narración, entre otras, de profetas y proselitismo religioso, que a diferencia del resto acaba teniendo un poder y una influencia desorbitados. Es ese poder y esa influencia en el pensamiento occidental lo que justifica que sea tratada en el ámbito de la filosofía moral. Como dice Pablo de Tarso, el cristianismo empieza siendo locura para los paganos y escándalo para los judíos. El mismo Pablo de Tarso cuenta cómo se escandalizaban los judíos que acudían a la sinagoga a escucharle, e incluso los filósofos estoicos y epicúreos que conversaban con él, considerándole un charlatán y un propagandista de dioses extranjeros. En una ciudad que Pablo califica como poblada de ídolos, nadie podía tomarse en serio el anuncio de un Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene, ese que es Señor del cielo y la tierra. No habita en templos construidos por hombres, ni lo sirven manos humanas, como si necesitara de alguien, Él que a todos da la vida y el aliento y todo. Un Dios que un día juzgará el universo con justicia por medio del hombre que ha designado y ha dado a todos garantía de esto resucitándolo de la muerte. Nadie se lo tomó en serio al principio, pero luego el poder del cristianismo o de la cristiandad, como matizó Kierkegaard, ha sido inmenso, especialmente en lo que se refiere a la construcción de una doctrina moral. El cristianismo es una religión, no una filosofía, una religión que reconoce unos valores y propugna un modo de entender la vida que no aporta nada que signifique una ruptura radical con la visión estratificada y jerarquizada que había prevalecido en las civilizaciones antiguas. Con una diferencia no menor, tiene la mirada puesta en otro mundo, no en este. Jesús viene a introducir unas creencias destinadas a ver esta vida como un tránsito hacia un reino de Dios que está fuera del mundo conocido y al que hay que llegar mediante la observación de la ley de Dios. Es una fe de la que deriva una doctrina moral, cuyo principal mandamiento es obedecer y honrar a Dios. Obedecer y honrar a Dios. Y el segundo, amar a los hombres. La moral cristiana es una moral que en principio vale para comunidades pequeñas que desean separarse del resto de la sociedad, no solo para vivir al margen y según su manera de entender la vida, sino porque con su forma de vivir están ejerciendo una oposición al poder político imperial. Pedro, ante el Sanedrín que le prohíbe seguir predicando, dice sin tapujos
que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. A los cristianos se les persigue por sus extrañas doctrinas, como la de la resurrección de los muertos, y por el carácter subversivo con que las presentan y atacan los cimientos del mayor imperio que nunca ha existido. Su Dios está por encima del poder terrenal. La paradoja de la ética cristiana radica en que es una ética dirigida a unos pocos que acaba queriendo ser aplicada universalmente. El mensaje del Mesías, que anuncia la cercanía y la inminencia del reino de Dios, pronto se muestra falso. La historia no llega a su fin y los mimbres de la moral se deben encontrar en otro ámbito más allá de la fe emergente. Los mandamientos divinos requieren un aparato conceptual que los convierta en una doctrina coherente y sólida. Para empezar, después de los apóstoles y de Pablo, los padres de la Iglesia se proponen intelectualizar la fe y dotarla de un marco filosófico. Algunos acuden a Sócrates y ven en él un precedente del espíritu cristiano. De una u otra forma, la filosofía, el cristianismo se encuentran y los motivos de la fe adquieren un ropaje y un desarrollo que los conceptos de la filosofía griega les proporcionan. Los primeros teólogos descubren en Platón y en Aristóteles el sistema que hace falta para dar empaque al monoteísmo judeocristiano y a la forma de vida que se espera de sus creyentes. Desde los monasterios medievales, que son el reducto religioso e intelectual del cristianismo, se difunde una idea de Dios que es una síntesis del Dios bíblico y las teorías paganas de los filósofos. Recordemos la idea de que en el trasfondo de toda teoría ética hay una antropología más o menos explícita. En el caso del cristianismo está claro, el hombre es creado por Dios para servirle y honrarle, redimiéndose así de sus pecados. La naturaleza humana tiene un origen divino, si bien la desobediencia original de los primeros hombres la ha apartado del Creador, de forma que este mundo ya no es el paraíso que pudo haber sido, sino un lugar para el sufrimiento, el dolor y el trabajo. Sufrimiento, dolor y trabajo. Sin la idea de pecado como condición intrínseca al ser humano, sin la idea de una humanidad caída en desgracia por haber pretendido traspasar los límites del Creador que el Creador le había impuesto. No se entiende la historia de Jesús de Nazaret, ni la fe en un Dios que se hace hombre para salvar a toda la humanidad y para inculcarle el verdadero sentido del bien y del mal. En la religión cristiana, la figura del pecador viene a sustituir al ignorante o al insensato de la filosofía griega. En la doctrina cristiana, uno no actúa mal porque ignore el bien, sino porque su naturaleza es mala, por causa del pecado original. La idea de pecado no es moral, sino religiosa. Pero sin ella no se entiende la moral cristiana. Desde el supuesto de que el hombre es una criatura divina que está de paso en la tierra y su lugar natural es el reino de los cielos, el cristianismo quiere resolver el problema que ya se plantearon insistentemente los griegos. ¿Cómo hacer que coincidan felicidad y virtud? La respuesta es que la felicidad no es de este mundo. Dios hará que los virtuosos sean felices en su reino. Pero es que ese reino está acá, pues se supone, ¿no? Ese reino no es de la muerte, es como que estar en el reino es estar como en la gracia, acá en el mundo material, terrenal. Bueno, Dios hará que los virtuosos sean felices en su reino, que
el reino de este mundo, la vida feliz. Mira, esta vez me adelanté, pues si soy tan buena para adelantarme. Que en el reino de este mundo, la vida feliz y la vida buena no se encuentran, no es sino una muestra de la contradicción inherente de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Ya ves, acá está. Dios dice, la respuesta es que la felicidad no es de este mundo. Dios hará que los virtuosos sean felices en su reino, que en el reino de este mundo la vida feliz y la vida buena no se encuentran, no es sino una muestra. Que en este mundo no hay una vida feliz ni una vida buena, dada la naturaleza pecaminosa humana. El contenido genuino de la moral cristiana es el mandamiento del amor. Ama al prójimo como a ti mismo por amor de Dios. Una fraternidad de alcance universal, pues todos los hombres son iguales ante Dios, que no distingue entre pobres y ricos, poderosos y dominados, libres y esclavos. Pobres o ricos, poderosos, dominados, libres y esclavos. Ya no hay judío ni griego, siervo ni libre, varón ni hembra, todos uno en Cristo Jesús. Es un mandamiento que se instala con fuerza para subvertir el orden establecido y corregir la manera farisaica y falsa de entender y aplicar la Torá judía. Jesús proclama: no he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. Pero darle cumplimiento entendiéndola como es debido. En el Sermón de la Montaña, una suerte de compendio de los preceptos de la moral cristiana, la literalidad en la ley, se contrasta con unos mandamientos que deben comprometer la conciencia de la persona y evitar que el cumplimiento de la norma sea mera apariencia. Evitar que el cumplimiento de la norma sea mera apariencia. No debería haber otra razón de ser de las prohibiciones legales que el mandamiento del amor. 2 puntos. El no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento que haya se recapitulan en esta palabra: amarás al prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo no hace mal. El amor, pues, es la plenitud de la ley. El amor es la plenitud de la ley. Hay ahí ecos de la fraternidad estoica y epicúrea, y también del objetivo de conseguir, si no la autosuficiencia, porque el hombre no es nadie con respecto a Dios, sí la libertad de la conciencia frente a las imposiciones y coacciones de la ley terrenal. Una de las polémicas que se producen entre cristianos y judíos en los primeros años del cristianismo viene dada por el rechazo por parte de los cristianos de la obligación judaica de circuncidar a los niños. ¿En serio? Dios es quien manda y establece cómo hay que vivir, pero le corresponde a cada persona, a la conciencia, juzgar las acciones y en consecuencia arrepentirse en el caso de haber transgredido la ley divina del amor y toda la cosa. Con los primeros teólogos aparecerá la importancia del discernimiento y el juicio que lleva a cabo la conciencia, sineidesis. Aparecerá el examen de conciencia como revisión y guía de la conducta. Hablaremos luego de ese despertar de la conciencia, característico del cristianismo y del pensamiento medieval. Despertar de la conciencia, de la sineidesis. A los 2 elementos señalados hasta aquí como peculiares de la moral cristiana, una antropología que conciba al hombre como pecador y una doctrina moral que obliga a creer en Dios y a amar a los hombres, la filosofía que da forma y estructura a esa moral añade un tercer elemento, que será esencial para la filosofía del futuro, a partir de ahora. Uno de los temas que tendrá que resolver la filosofía moral es el del fundamento último de las obligaciones morales.
a partir de ahora, uno de los temas que tendrá que resolver la filosofía moral es el del fundamento último de las obligaciones morales. Un tema que a los griegos les había preocupado relativamente poco. A la pregunta de ¿por qué hay que ser moral o por qué hay que ser virtuoso? Recordemos que Protágoras contestaba de una forma pragmática. Hay que ser virtuoso porque la ciudad necesita ciudadanos que sepan convivir. Platón, por su parte, resolvía la pregunta por la superioridad de la justicia sobre la injusticia, aludiendo bien al valor intrínseco de la justicia y a la tranquilidad del justo frente al temor del tirano que teme perder sus privilegios. Bien a una recompensa futura en un mundo supraterrenal. En cualquier caso, no es la pregunta por el fundamento, el eje que vertebra el pensamiento filosófico griego, como lo será a partir de ahora y sobre todo en la modernidad. Los teólogos cristianos tendrán que explicar por qué hay que obedecer la ley divina, especialmente cuando ésta ordena lo inconcebible, irreprobable, como ocurre cuando a Abraham se le pide que sacrifique a su hijo, y buscarán un fundamento o algo más elaborado que la afirmación del absoluto poder de Dios como única explicación de la ley moral. Al hacer filosofía y no solo teología, la razón y la fe tienen que encontrarse y hay que aportar razones que expliquen la necesidad de la fe y su compatibilidad con el pensamiento racional. Lucha entre el bien y el mal. San Agustín. Debido a la naturaleza pecadora del ser humano, todo lo que hace es imperfecto, como lo es también la sociedad en la que vive. La perfección es inalcanzable, por razones metafísicas, porque el ser humano es finito. Tampoco es alcanzable por razones morales, porque la naturaleza pecadora del hombre. La moral cristiana enseña que no todos los deseos conducen al bien y que hay que enderezarlos con el propio esfuerzo y la ayuda de la gracia divina. La moral cristiana enseña que no todos los deseos conducen al bien y que hay que enderezarlos con el propio esfuerzo y la ayuda de la gracia divina. Solo así, el hombre se hace acreedor de la vida eterna, que es la realmente valiosa y por la que merece la pena luchar. Con el auxilio de la filosofía, este mensaje se irá intelectualizando, se volverá más complicado y perderá parte del sentido práctico original para enzarzarse en vanas disputas teóricas sobre el libre albedrío, el poder de la voluntad o la conexión entre el orden humano natural y el divino. Con el tiempo y con el creciente poder del cristianismo, lo que en principio eran unas ideas dirigidas a unos pocos fieles se querrá imponer taxativamente y sin remisión a todos los hombres, adjudicándose la Iglesia la facultad de castigar y condenar a los réprobos, bien porque se obstinaban en no tener fe, bien porque se rebelan contra la normativa moral que se quiere derivar de ella. La filosofía de la Edad Media es, ante todo, teología. La filosofía debe ser vista como esclava de la teología, por todo aquel que se disponga a profundizar en los grandes problemas del conocimiento y de la moral. Agustín de Hipona, quien vivió desde el 354 al 430, es la primera gran figura de la teología cristiana. Educado en el cristianismo por su madre, Santa Mónica, se dejó seducir luego por el maniqueísmo, al que llegó
atizado por la preocupación por entender el mal en el mundo creado por Dios, que siendo la suma bondad, no debería permitirlo. Desengañado con el afán de ordenar su vida, volvió al cristianismo, gracias a la influencia de su maestro, un obispo milanés llamado Ambrosio. Agustín había nacido en Hipona, en el norte de África, donde volverá una vez reconvertido al cristianismo para escribir su obra y desarrollar sus menesteres como obispo. Ay, mira, fue obispo. Ha estudiado a los filósofos griegos y se dejará influir sobre todo a San Agustín. Era obispo, o sea, fue obispo. No tenía idea. Igual cambia un poco, harto cambia en realidad mi percepción hacia él. Desengañado y con el afán de ordenar su vida, volvió al cristianismo gracias a la influencia de su maestro, un obispo milanés llamado Ambrosio. Agustín había nacido en Hipona, en el norte de África, donde volverá una vez reconvertido al cristianismo para escribir su obra y desarrollar sus menesteres como obispo. Ha estudiado a los filósofos griegos y se dejará influir sobre todo por Platón, los estoicos, el neoplatonismo de Plotino. Conserva algunos rastros de su paso por el maniqueísmo, en donde extrae el principio de las dos ciudades, la divina y la terrenal, el núcleo de su pensamiento moral, que se encuentra a lo largo de sus escritos y no en la obra específica sobre el tema. Ya, llegué hasta aquí, tengo sueño. Página 105. Estamos grabando, ya, continuamos. Página 105. La lucha entre el bien y el mal, San Agustín. Debido a la naturaleza pecadora del ser humano, todo lo que hace es imperfecto, como lo es también la sociedad en la que vive. La perfección es inalcanzable por razones metafísicas, porque el ser humano es finito. Tampoco es alcanzable por razones morales, por la naturaleza pecadora del hombre. La moral cristiana enseña que no todos los deseos conducen al bien y que hay que enderezarlos con el propio esfuerzo y la ayuda de la gracia divina. Solo así el hombre se hace acreedor de la vida eterna, que es la realmente valiosa y por lo que merece la pena luchar. Con el auxilio de la filosofía, este mensaje se irá intelectualizando y se volverá más complicado y perderá parte del sentido práctico original para ensarzarse en vanas disputas teóricas sobre el libre albedrío, el poder de la voluntad o la conexión entre el orden humano, el natural y el divino. Con el tiempo creciente y con el creciente poder del cristianismo, lo que en principio eran unas ideas dirigidas a unos pocos fieles, se querrá imponer taxativamente y sin remisión a todos los hombres, adjudicándose la Iglesia la facultad de castigar y condenar a los réprobos, bien porque se obstinan en no tener fe, bien porque se rebelan contra la normativa moral que se quiere derivar de ella. La filosofía de la Edad Media es, ante todo, teología. La filosofía debe ser vista como esclava de la teología por todo aquel que se disponga a profundizar en los grandes problemas del conocimiento y de la moral. Agustín de Hipona, 354-430, es la primera gran figura de la teología cristiana. Educado en el cristianismo por su madre, Santa Mónica, se dejó seducir luego por el maniqueísmo, al que llegó atizado por la preocupación por entender el mal en un mundo creado por Dios, que siendo la suma bondad no debería permitirlo. Desengañado y con el afán de ordenar su vida, volvió al cristianismo, gracias a la influencia de su maestro, un obispo milanés llamado Ambrosio. Agustín había nacido en Hipona, en el norte de África, donde volverá una vez reconvertido al cristianismo, para escribir su obra, desarrollar sus menesteres como obispo. Ha estudiado a los filósofos griegos y se dejará influir sobre todo por Platón, los estoicos y el neoplatonismo de Plotino. Conserva algunos rastros
de su paso por el maniqueísmo, de donde extrae el principio de las dos ciudades, la divina y la terrenal, el núcleo de su pensamiento moral que se encuentra a lo largo de sus escritos y no en una obra específica sobre el tema, es el naturalismo teológico que ya está en Platón y que recoge Aristóteles, según el cual el objetivo de la ética es alcanzar el fin natural de la vida humana, que no es otro que la felicidad. Como hemos visto en los capítulos dedicados a la filosofía griega, la felicidad no se consigue viviendo de cualquier manera, sino viviendo bien. Dicho de otra forma, la vida feliz, beate vivere, es la vida buena, bene vivere. Agustín hace suya dicha teoría y afirma que, a pesar de la caída, el ser humano quiere ser feliz. Lo que tiene que hacer es aprender a ser buena persona, es decir, a querer el bien. A causa del pecado, los humanos tienden intrínsecamente hacia el mal, pero es posible superar esa tendencia y encontrar a Dios. Para ello, la máxima que debe prevalecer es el ordo amoris. Ay, al fin apareció esta palabra. Gracias. El precepto del amor por encima de cualquier deseo. Ama y haz lo que quieras es la máxima que resume la moral agustiniana, abandonando a sus fuerzas al ser humano. Estoy riendo con el pico. Voy a borrar eso, perdón. Abandonado a sus fuerzas, el ser humano se deja llevar fácilmente por deseos materiales y sensoriales, cupiditas, cuando lo que le salvará es otro tipo de deseo inspirado por el amor cristiano, caritas. Para trascender el apego excesivo y desordenado a lo material y sensible se requiere un esfuerzo de ascesis y de examen de uno mismo, como el que realiza el propio Agustín en las Confesiones, su obra más conocida y la más insólita del género filosófico e incluso literario hasta el momento. Oh, verdad, yo lo tengo por ahí, ¿no? Vamos a leerla después. Un esfuerzo que no es fácil, porque la voluntad humana es débil. Por sí solo el hombre no puede superarse, necesita la ayuda de la gracia divina, una idea que luego llevará a Lutero a proclamar la distancia insuperable entre el hombre y Dios. A la vida buena se accede a través del conocimiento y la práctica de la virtud. Tanto Agustín como los demás teólogos medievales adoptarán, sin dudarlo, las virtudes paganas, en concreto las 4 virtudes platónicas, la prudencia, justicia, fortaleza y templanza, convenientemente cristianizadas. La prudencia es la regla que distingue el bien del mal. La justicia distribuye los bienes dando a cada uno lo que es suyo. La fortaleza ayuda a soportar las adversidades y la templanza frena las concupiscencias o deseos desviados. Aunque es bueno saber y ejercitar la razón para cultivar la virtud, Agustín prefiere sustituir el ordo rationes por el ordo amoris, pues si aquel no se encamina hacia el bien, este se alcanza solo con el amor. A ver, ¿cómo así? Aunque es bueno saber y ejercitar la razón para cultivar la virtud, según Agustín, él prefiere sustituir el orden de la razón por el orden del amor, pues si aquel no se encamina hacia el bien, el ordo rationes, este se alcanza solo con el amor. De los estoicos toma Agustín la idea de un logos divino que gobierna el mundo. Es la ley divina, medida de las leyes humanas, a la que hay que someterse, aunque no se entienda del todo, aceptando, y esto ya no es estoico, que cualquier mal o desgracia que nos ocurra es un castigo divino. Sí, claro, esto es como en rollo. A ver. La ley divina a la que hay que someterse aunque no se entienda del todo, aceptando, y esto ya no es estoico, que cualquier cosa o mal o desgracia que nos ocurra es un castigo divino. Como un castigo interpreta Agustín la invasión de Roma por el bárbaro Alarico en 410. En esa aceptación de la incomprensión de la ley divina se observa algo en lo que profundizará más adelante en la moral luterana, que rechazará la salvación por las obras y se apoyará en la convicción de que estamos predestinados por Dios y frente a ese destino, poco a poco, poco o nada, y frente a ese destino, poco o nada podemos hacer.
Ello no impide, sin embargo, que solo tengamos que sentirnos culpables del mal que hemos hecho intencionadamente. Ello no impide, sin embargo, que solo tengamos que sentirnos culpables del mal que hemos hecho y ¿por qué más? A ver. Para los filósofos cristianos, el hombre ya no es un ser social cuyo destino y fin es la política, sino una criatura de Dios a quien debe dar cuenta finalmente de sus actos. Dar cuenta de sus actos. Aún así, la política reproduce esa lucha que se da en el individuo entre la cupiditas y la caritas, entre el mal y el bien. De acuerdo con ello, Agustín proyecta sus dos tipos de ciudad, la ciudad regida por el amor de Dios y la ciudad regida por el amor a uno mismo. Existe una oposición y una hostilidad entre ambas ciudades, pues la primera, la regida por el amor de Dios, al fijarse solo en Dios, propugna el desprecio de la persona, mientras que la segunda ignora a Dios. Es posible, por ejemplo, desarrollar las virtudes sin tener presente a Dios, en cuyo caso los móviles acaban siendo inmorales y la virtud deviene un vicio. Virtudes paganorum splendida vitie. Las virtudes de los paganos son vicios espléndidos, dice una máxima célebre. Las virtudes de los paganos son vicios espléndidos. Sobre las virtudes de los paganos es el siguiente párrafo que a su vez resume el sentido de la moral agustiniana. 2 puntos. Las virtudes que estos hombres tienen la impresión de haber adquirido, mediante las cuales mantienen a raya el cuerpo y las pasiones con una vista al logro o conservación de cualquier valor, pero sin referirlas a Dios, incluso ellas mismas son vicios más bien que virtudes. Y aunque algunos las tengan por verdaderas y nobles virtudes, consideradas en sí mismas y no ejercitadas con alguna otra finalidad, aún entonces están infatuadas, son soberbias y por tanto no se pueden considerar como virtudes, sino como vicios. Pues así, como lo que hace vivir a la carne no procede de ella, sino que es algo superior, así también lo que hace al hombre vivir feliz no procede del hombre, sino que está por encima del hombre. Hay que notar que las dos ciudades, la divina y la humana, no son sino dos tipos de sociedades humanas, que no deben identificarse ni con los imperios reales ni con la Iglesia. Aluden a dos tendencias sociales que hemos denominado místicamente dos ciudades. Una de ellas vive según el hombre y la otra según Dios. Esta última representa, contra las intuiciones e ideales del mundo pagano, un orden moral universal legitimado por la divinidad. El amor de la conciencia, Pedro Abelardo. El amor de la conciencia, Abelardo. Un aspecto innovador de la filosofía cristiana medieval es el descubrimiento del sujeto y la subjetivación de la moral, lo que ha sido llamado el despertar de la conciencia moral. Ya San Agustín, el despertar de la conciencia moral. Ya San Agustín señalaba que sin intención de pecar no hay pecado. Esa interioridad del sujeto se revela como fundamental para entender el sentido de la fe y de la virtud, distinguirlo de un automático e irreflexivo cumplimiento de la ley. ¿Cacharon? Esa interioridad, esa conciencia moral, ¿verdad? Que sin intención de pecar no hay pecado, o sea, la ignorancia del pecado, ¿no? O sea, no saber, esa sin intención, ¿ya? Esa interioridad del sujeto se revela como fundamental para entender el sentido de la fe y de la virtud y distinguirlo de un automático e irreflexivo cumplimiento de la ley. Irreflexivo, como tipo la moral, así, ¿no? Lo que hay que hacer sin pensar, ¿no? ¿O no?
Con la desintegración del Imperio Romano, el refugio de la cultura lo constituyen los monasterios. En el siglo XII, la Iglesia cristiana ha dejado de ser una iglesia sometida y perseguida y se ha convertido en una gran potencia que se ha expandido por Europa y que tiene sus centros de influencia en la institución monástica regida por las reglas de San Benito. Todavía no podemos hablar de una teocracia, pues existe una tensión entre los poderes espiritual y temporal que acabará con la querella de las investiduras, que enfrentan a papas y reyes. La querella de las investiduras. Hay que investigar eso también. Que enfrenta a papas y reyes, pero la cultura y la educación ya estaban en manos de la Iglesia y era habitual que los hombres de mayor capacidad intelectual tomaran las órdenes sagradas que les conferían una autoridad impagable para poder ser influyentes. Gracias a los monasterios y al impulso del Renacimiento carolingio, empieza un tiempo de intensa actividad intelectual y la recuperación de lo que el expolio llevado a cabo por los pueblos bárbaros había destruido. Expolio llevado a cabo por los pueblos bárbaros había destruido. Gracias a los monasterios y al impulso del Renacimiento carolingio empieza un tiempo de intensa actividad intelectual y recuperación de lo que el expolio llevado a cabo por los pueblos bárbaros había destruido. Todavía no podemos hablar de una teocracia, pues existe una tensión entre los poderes espiritual y temporal que acabará con la querella de las investiduras que enfrenta a papas y reyes. La querella de las investiduras. Vamos a ver. La querella de las investiduras. La querella de... Ahí está, de las investiduras. ¿Qué dice acá? La querella de las investiduras se enfrentó a papas y emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico hasta el 1122, cuando se resolvió el conflicto mediante concordato de Worms. Se encuentran varias fechas para el comienzo del enfrentamiento. Por ejemplo, hay una que dice que comenzó en el 1075 alrededor del 1078. Las investiduras cristianas. Las investiduras era la entrega simbólica del bien concedido por el señor feudal a su vasallo, que se hacía entregando tierra, luego una espada y por último un documento de reconocimiento feudal, miniatura de una investidura sacerdotal hecha por Paulus. No, yo creo que estoy mirando algo nada que ver. Enfrentamiento de la potestad secular y la eclesiástica en la época de la Reforma Gregoriana, que terminó con la firma del Concordato de Worms. El periodo más tenso de esta disputa tuvo lugar en el Sacro Imperio Romano Germánico, cuando el emperador Enrique IV negó en reconocimiento al Papa Gregorio, y el 1122 cuando se firmó el Concordato, a causa de la provisión de beneficios y títulos eclesiásticos. En plena Edad Media, entre el siglo XI y el siglo XII, se produjo un sonado conflicto entre los emperadores del Sacro Imperio Romano y los pontífices romanos. Todo comenzó como un enfrentamiento personal entre el emperador Enrique IV y el Papa Gregorio VII, a cuenta del nombramiento de los obispos, pero las diferencias entre las dos coronas habían empezado mucho antes. A mediados del siglo X, Otón I fue coronado emperador por el Papa Juan XII. Desde ese momento y hasta la llegada de Enrique IV, los sucesivos emperadores habían podido arbitrar en la elección de los papas, al tiempo vez que hacían y deshacían en los asuntos eclesiásticos dentro del imperio. Nombraban obispos y abades y disponían por entero de los bienes eclesiásticos dentro de su jurisdicción. Y si lo creían oportuno, hacían la vista gorda ante la falta de moral de los religiosos que vivían en concubinato, el llamado nicolaísmo, o se dedicaban a la venta de sus privilegios eclesiásticos, llamado la simonía. ¡Wow! Mira, acá hay cosas interesantes por investigar. Pero a mediados del siglo XI empezó a extenderse dentro de la Iglesia latina un espíritu de reforma en el que destacaba la figura de Hildebrando de Soana, nacido en el año 1020
En 1045 fue nombrado secretario del Papa Gregorio VI. A partir de ese momento, Hildebrando estaría al servicio de los sucesivos papas, en muchos casos ejerciendo de emisario personal para rendir visitas a los diferentes príncipes y señores de la Europa occidental de aquella época. Eso dio a Hildebrando un conocimiento muy preciso de los problemas de la cristiandad latina y le llevó a plantearse algunas reformas que consideraba imprescindibles. Años más tarde, en el 1073, Hildebrando fue elegido papa con el nombre de Gregorio VII. Mira. Desde el trono de San Pedro pudo dar testimonio definitivo a esa reforma que llevaba preconizándose desde hacía décadas y que recibiría su nombre, Reforma Gregoriana. En el 1075 Gregorio, por eso se llama Gregoriana, obvio. El encanto gregoriano vencerá por él también. Gregorio VII publicó el Dictatus Papae, en el que recordaba que el sumo pontífice romano era el único señor de la Iglesia. Eso le otorgaba la exclusividad de nombrar a los obispos y demás dignidades eclesiásticas, algo que hasta ese momento había estado haciendo los príncipes a su antojo. Estaba plenamente autorizado a hacerlo, ya que el Papa, en tanto que heredero de San Pedro, se situaba por encima de todos los monarcas del orbe cristiano, incluyendo naturalmente al emperador. Fue en ese momento cuando estalló el enfrentamiento entre Gregorio VII y el emperador Enrique IV, que se negó a someterse a los dictados papales y perder con ello la capacidad de investir obispos y de disponer de los bienes eclesiásticos en el territorio imperial. La disputa dio origen a una guerra que se desarrolló en 3 etapas, la primera entre 1075 y 1097. En esta, pese a las continuas victorias de Enrique IV sobre Gregorio VII y sus sucesores Víctor III y Urbano II, el emperador terminó por retirarse de Italia y plegarse a la voluntad de los papas. En esta primera guerra fue clave el papel desempeñado por Matilde de Canossa, margraviana de la Toscana, que se puso del lado del Papa. Margraviana, ¿qué será eso? Margraviana. Consulta. El nombre dado al título germánico Markgraf, que se asemeja al marqués, como la marquesa Matilde, la marquesa de la Toscana. Bueno, la segunda etapa transcurrió en el 1097 a 1115. El emperador IV murió en el 1106 y le sucedió su hijo Enrique V, que aceptó inicialmente los acuerdos alcanzados por su padre. El papado, convencido de su primacía, se animó incluso a convocar la primera cruzada en el año 1096 para liberar Tierra Santa del dominio musulmán, pero la autoridad papal fue a menos en los años siguientes, especialmente tras la muerte de Matilde de Canossa, la marquesa de la Toscana, en el año 1115. Se entró así en la etapa final de la querella de las investiduras, que había de concluir en el 1122, con la firma del Concordato de Worms, donde se reconocía que el Papa tenía plena potestad en el campo eclesiástico, pero el emperador conservaba la capacidad de gestionar los bienes materiales de los señoríos eclesiásticos. Hoy con Alberto Garín vamos a repasar este enfrentamiento de no del todo conocido. Bueno, esto lo saqué de la página Fernando Díaz Villanueva. Mira. Wow. ¿Qué pasa aquí? Y Concordat. Mira, tiene un canal de YouTube. Bueno, vamos a verlo después. Bibliografía: La nave y las tempestades de Alfredo Sáenz, El Sacro Imperio de la Edad Media de Pedro Martínez, La historia de los papas de Juan María Laboa y Manual de Historia Medieval de José Ángel García de Cortázar. Ya. Continuamos. Todavía no podemos hablar de una teocracia, pues existe una tensión entre los poderes espiritual y temporal que acabará con la querella de las investiduras que dijimos, ¿verdad? Y con el año 1122, como acabamos de leer, que enfrenta a reyes y papas, pero la cultura y la educación ya estaban en manos de la Iglesia.
y era habitual que los hombres de mayor capacidad intelectual tomaran las órdenes sagradas que les conferían una autoridad impagable para poder ser influyentes. Gracias a los monasterios y al impulso del renacimiento carolingio, empieza un tiempo de intensa actividad intelectual. En los monasterios se desarrolla el método escolástico, basado en el estudio y la discusión dialéctica de los principales tesis filosóficas y teológicas. Una de las figuras más potentes es la de Pedro Abelardo, del 1079 al 1142. Mira, justo ahí en el conflicto. Nace en tiempo de conflicto, en la querella de las investiduras. Que no es un monje típico, aunque acaba su vida en un monasterio. Oriundo de Francia, siente muy pronto la atracción por las letras y por la autonomía intelectual. Destaca enseguida como un orador y polemista brillante, que tiene que sufrir la condena y el rechazo de sus obras a causa, sobre todo, de sus amores con Eloísa, cantados en un relato autobiográfico, Historia Calamidatatum, que le acarrea todo tipo de repudios y críticas. Es el primer filósofo medieval que escribe una ética, un texto breve y atractivo donde se desmarca de la moral naturalista suscrita por sus contemporáneos. Lo importante para que haya acción moral, según Abelardo, es la intención del sujeto. En sí mismo ningún acto es bueno o malo, sino que la bondad o maldad vendrán dadas por el consentimiento interior del sujeto. Matar no es pecado en sí mismo, lo es el consentimiento o la voluntad de matar. Para ejemplificar su tesis, Abelardo se refiere al sacrificio de Isaac y pone de manifiesto la contradicción en que se ve a Abraham obligado a hacer algo tan execrable como es matar a su hijo, porque Dios se lo ordena. Para un cristiano tan reprobable es desobedecer a Dios como perpetrar un asesinato. Solo si aceptamos que lo que se dispuso a hacer Abraham no fue matar a su hijo, sino obedecer el mandato de Yahvé, podremos exculparlo. Pecar, dice Abelardo, es despreciar a Dios, un acto religioso no necesariamente moral. Las órdenes de la ley de Dios no siempre son comprensibles para la mente humana. Cuando la ley no se entiende, el único mal concebible es la desobediencia de la misma. Claro, cuando... Las órdenes de la ley divina no siempre son comprensibles para la mente humana. Cuando la ley no se entiende, el único mal concebible es la desobediencia a la misma. Pero no es lo mismo el asesinato perpetrado con la intención de matar y el que se limita a cumplir una orden divina. Ya, pero esto es lo que te podrían decir todos los yihadistas, estos que se asesinan y matan gente, ¿no? Os ha llevado como al extremo de razonamiento. Pero no es lo mismo el asesinato perpetrado con la intención de matar que el que se limita a cumplir con una orden divina que como tal es indiscutible. Tampoco peca el que mata para defenderse de su agresor, ni el padre que se hace pasar por su hijo en prisión para ser encarcelado él mismo. El precedente de lo que está diciendo Abelardo lo encontramos en San Agustín: ama y haz lo que quieras. Y el axioma más reconocido en la época, pero es que, ¿y dónde dejamos los otros ahí? El axioma más reconocido en la época, affectus tu operi nomen imposit, tu amor cualifica tus obras, es la intención o la conciencia, la que determina el carácter de la acción al consentir o dejar de hacerlo sobre el bien y el mal. Por lo mismo, si un acto realizado de mala fe es malo, un acto realizado con buena intención nunca podrá ser malo. Incluso la ignorancia puede eximir la culpa. Cuando se actúa mal por ignorancia o por error, podemos hablar de pecado, pero no de culpa. No fueron culpables en consecuencia quienes ejecutaron a Cristo en la cruz porque no sabían qué estaban haciendo y solo obedecían órdenes. Las explicaciones y los ejemplos de Abelardo irritan y escandalizan a sus coetáneos, como por ejemplo San Bernardo. Pero Abelardo no se rinde contra la consigna tradicional y sumisa del creer para comprender. Él se empeña en defender esta otra, comprender para creer.
El cristianismo habría introducido la práctica de la confesión como el medio para conseguir el perdón de los pecados. Tal como estaba establecido, la confesión daba más importancia a la pena impuesta para reparar el pecado, una pena que podía consistir en un castigo público, que a la contrición del pecador, la verdadera contrición y voluntad de no volver a pecar. Abelardo se opone a esa concepción de la confesión como espectáculo, se opone al castigo público a favor de una práctica privada que empiece con el examen de conciencia. Se opone por lo mismo a los duelos y otras formas de juicio de Dios, entendiendo que constituyen una transferencia a la divinidad, de lo que debería ser el discernimiento de la propia culpa. A ver, ¿cómo esto? ¿Qué? Se opone por lo mismo a los duelos y otro, Abelardo se opone a la concepción de la confesión como espectáculo, se opone al castigo público a favor de una práctica privada, que empiece con el examen de conciencia, se opone por lo mismo a los duelos y otras formas de juicios de Dios, entendiendo que constituyen una transferencia a la divinidad de lo que debería ser el discernimiento de la propia culpa. En este sentido, trata de recuperar la esencia del mensaje evangélico contra el preceptivismo objetivo del Antiguo Testamento. Una máxima de San Pablo, Romanos 14,23, se trasluce en el pensamiento moral de Abelardo. Dice: todo lo que no se hace por convicción es pecado. Todo lo que no se hace por convicción es pecado. Por la misma lógica, Abelardo se opone al pecado original. ¿Cómo se entiende un pecado congénito a la humanidad si éste tiene como condición la intención de cada sujeto? ¿Cómo se entiende un pecado original a la humanidad si este pecado tiene como condición la intención de cada sujeto? Se ha calificado a Pedro Abelardo como el primer filósofo moderno. En efecto, su ética es individualista, como lo será la filosofía moral moderna. Desarrolla por primera vez una moral de la persona, lejos de suscribir el naturalismo ético que derivaba de la lectura del Timeo, tan difundida en los monasterios para explicar la creación del hombre. Él defiende por todos los medios a su alcance que el hombre actúa desde sí mismo, desde la voluntad, y que solo la intención determina el carácter moral de la acción. Abelardo. Ley divina, ley natural, ley humana. De la curiosidad infatigable y atrevida de Pedro Abelardo pasamos al pensamiento ordenado y denso de Tomás de Aquino, 1224-1274. El mayor intelectual de su época y constructor de la gran sistemática de la filosofía escolástica. El siglo XIII es el de la fundación de las primeras universidades, París, Bolonia, Oxford, Salamanca, a las que se incorpora el magisterio de dos órdenes religiosas, los franciscanos y los dominicos. Empieza la recuperación de Aristóteles y se abandona el modelo agustiniano más centrado en Platón. Se impone el fide quaerens intellectum. La fe busca la connivencia de la razón. Se prefiere el rigor de la lógica a la sugestión de la elocuencia. La teología quiere ser una ciencia tan enseñable y digna como cualquier otro conocimiento. Tales exigencias propias de la enseñanza universitaria revierten en un pensamiento moral que pierde humanidad y cercanía práctica y se enriquece en especulación teórica y en disputas conceptuales. Tomás de Aquino emprende la tarea de asimilar la filosofía aristotélica a la teología cristiana. Aunque no rechaza del todo la idea de que la razón de ser de la filosofía moral es la búsqueda de la felicidad que debe coincidir con el bien, antepone al deseo del bien la búsqueda de la verdad. Lo primero y más importante es el conocimiento que lleva necesariamente a Dios, que es la inteligencia máxima. Solo Dios sabe con certeza lo que es bueno. Hace suyas las 4 virtudes aristotélicas que ya se llaman cardinales. Las 4 virtudes que ya se llaman cardinales, o sea, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, a las que añade, acá está,
aquí ocurre esto, a las que añade otras 3 llamadas las teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Las virtudes son los valores intrínsecos de la moralidad, los que conformarán la personalidad moral, pero hay otros valores extrínsecos que son ley y gracia. Uno de los problemas centrales de ahora será demostrar que la imposición de una ley moral divina no es tal, porque en realidad esa ley se encuentra ya inscrita en la naturaleza de ser racional, aunque éste tarde en darse cuenta. No tendría sentido que Dios impusiera una ley contraria a la naturaleza humana, por lo que hay que pensar que la ley divina y la ley natural convergen. Hay que hacer el bien y evitar el mal. Es el axioma del que toda ética debe partir. Aristóteles había enseñado que todo tiene un fin y el fin del hombre es el bien. Ahora se dice que ese bien lo ha determinado Dios, quien lógicamente no puede ordenar nada que no convenga a la naturaleza de ser racional. En consecuencia, lo natural y lo racional coinciden y el deber ser ya está en el ser. En consecuencia, lo natural y lo racional coinciden. El deber ser ya está en el ser, tiene su fundamento en la naturaleza humana. Volvemos al naturalismo teológico que Abelardo refutaba. En una línea auténticamente aristotélica, Tomás de Aquino reconoce que, para saber lo que cada cosa tiene que hacer, basta conocer la definición de esa cosa y exigir que esa definición se realice. Se inicia aquí, de una forma decidida, la doctrina de la ley natural, que será clave en la enseñanza moral posterior hasta el siglo XVII. La ley natural, en Tomás de Aquino, es el puente necesario que une la ley eterna o divina con las leyes humanas, que son contingentes, cambiantes y pueden estar equivocadas. Ese puente que proporciona la ley natural permite aceptar el fundamento último de la ley divina como algo no impuesto desde fuera, sino intrínseco a nuestra naturaleza, pero aunque esté ya en nosotros. La ley divina es necesaria, lo es porque la razón humana tiene límites. Ella sola no descubre la totalidad de la ley natural, que coincide con lo revelado por Yahvé en el Decálogo. Por ello hay que acudir a la revelación divina, aunque siempre teniendo claro que la ley divina no tiene nada de arbitrario, es la única ley posible de acuerdo con el prototipo o lo que debe ser el hombre. Dicho de otra forma, dada una naturaleza humana, la ley de Dios es la que es y no puede ser otra. El pecado consistirá, pues, en contrariar a la naturaleza, ya que todo acto humano estará de acuerdo o en contra de ella. Afirmación que equivale a decir que pecar es desobedecer la ley de Dios, porque tal desobediencia viola el orden natural. 2 puntos. Omne vitium eo ipso quod vitium est, contra naturam est. El vicio lo es porque se aparta de la naturaleza. Así Tomás de Aquino vuelve al principio de creer para comprender. Y no su contrario, como quiso Abelardo, ¿verdad? Comprender para creer. Como vio Aristóteles, el fin del ser humano es el bien, pero ahora el sumo bien es Dios, y la fe en Dios y la doctrina que le sustenta son imprescindibles para conocer las distintas dimensiones del bien moral. Duns Scoto, 1266 al 1308, suscribe las teorías de Aquino, si bien da algo más de relieve a la voluntad divina en la determinación de la ley moral. Es un precedente de las ideas más rompedoras y drásticas de la teología del teólogo franciscano inglés Guillermo de Ockham, 1290 y 1349. A diferencia de los dominicos, propagadores de la fe y racionalistas, los franciscanos mantuvieron hasta cierto punto el espíritu de Francisco de Asís, insistiendo más en los aspectos espirituales, incluso místicos, de la moral cristiana.
Guillermo de Ockham era franciscano, inglés, un inglés franciscano. La filosofía de Guillermo de Ockham es sobre todo conocida por su famosa metáfora de la navaja. Perdón. La metáfora de la navaja, con la que alude a una necesaria economía del pensamiento, que pretende trasladar el discurso filosófico, eliminando todos los conceptos superfluos y metafísicos que solo consiguen introducir confusión y no dejan pensar con claridad. Entre los conceptos superfluos están los universales, conceptos abstractos que no designan ninguna realidad concreta, por lo que no son más que nombres sin contenido real. Solo los individuos son reales y se les conoce a través de la experiencia. El dominio de la física es la experiencia y el de la ética es la voluntad, de forma que solo a partir de la voluntad podemos explicar la ley moral. Puesto que la ley moral procede de la voluntad de Dios, basta referirse a ella y no dar más explicaciones. Cualquier razón ulterior sobra. Es decir, humanamente no tenemos medios para determinar si el mundo es o no racional, si es o no natural. En todo caso, es racional lo que Dios ha querido. Está de más la metafísica, pues la fe y la razón pertenecen a categorías distintas que ni se ayudan ni se explican la una a la otra. Así, es imposible unir bajo una misma lógica el ser y el deber ser. No podemos saber si la naturaleza tiene un fin, por lo tanto, es injustificado tratar de explicar la ley moral a partir de una supuesta finalidad de la naturaleza humana. No podemos saber si la naturaleza tiene un fin. Por lo tanto, es injustificado tratar de explicar la ley moral a partir de una supuesta finalidad de la naturaleza humana. Esos son los principios que hay que rasurar del pensamiento, porque solo lo enturbian. De nuevo se rechaza el naturalismo y con él la incipiente idea de una ley natural. Basta acudir a la voluntad de Dios y decir que de ella emana una ley que es una orden querida por la divinidad, entre otras órdenes posibles. Matar o robar son acciones malas porque se circunscriben como tales en el ordenamiento querido por Dios. Se circunscriben como malas en los órdenes dados por Dios. Así, lo bueno es bueno porque Dios lo quiere y lo malo está prohibido porque Dios no lo quiere. No hay otra explicación. La moral teológica revelada y la moral racional filosófica no llegan a encontrarse. La moral teológica revelada y la moral racional filosófica no llegan a encontrarse. Esa separación entre la física y la ética se traduce en la separación entre el poder temporal y el poder espiritual, la cual provoca no pocas polémicas y discusiones entre Ockham y sus colegas franciscanos, y también con el poder pontificio que le enfrentan al Papa Juan XXII, con una mentalidad que, al igual que la de Abelardo, se adelanta a la modernidad. Ockham sostiene que tanto el poder de los principios de los príncipes como el del pontífice están sometidos al derecho. Claro, al derecho. Ockham sostiene que el poder de los príncipes como el del pontífice están sometidos al derecho, a las leyes. Distingue entre unos derechos irrenunciables, como el derecho a conservar la vida, y otros derechos renunciables, como el derecho a la propiedad privada. Este último vale en un contexto temporal, pero en el espiritual no tiene cabida, lo que debería llevar a replantear el sentido de la pobreza evangélica, un mandato teórico pero poco visible si se atiende a la ostentación del poder eclesiástico e incluso a la forma de vida de los clérigos. Ockham es un crítico implacable de la iglesia establecida, entendiendo que la iglesia no debería identificarse con la jerarquía eclesiástica, sino con la comunidad de fieles. Con todas estas ideas no solo se anticipa a la filosofía moderna, sino que pone las bases, por una parte, del protestantismo y por otra, de un pensamiento político cercano a Maquiavelo. A Maquiavelo.